Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación random. Como ya pudieron ver por el título del video, en esta ocasión voy a hablar de la película que acabo de ver el fin de semana pasado y como me entusiasmó tanto decidí hablar de ella en cuanto tuviera la oportunidad, ¿no? Hablo claro hasta de La Sustancia, la película de Coralie Farget que se acaba de estrenar hace poco y que vino o llegó a México gracias a Movie, esta plataforma de películas de la cual muchas veces he recomendado en este canal, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ella. En esta ocasión también quise cambiar un poco el fondo porque dije, bueno, de vez en cuando creo que no estaría mal buscar otras opciones, ¿no? A lo mejor grabar inclusive afuera. Me gusta más el otro fondo, pero bueno, aquí está. Todos, este es el fondo que tenía antes, hace muchos años, antes de tener el que era blanco, el que es blanco, este era el fondo que había antes, entonces pues nada, también para recordar los viejos tiempos. Y pues, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar con La Sustancia? ¿Es una película de terror corporal o eso es lo que dice la mayoría de las personas? Yo no estoy tan seguro que sea plenamente terror corporal, sin embargo tiene la estética y la herencia, ¿no? de Cronenberg, de Carpenter también y de muchos otros directores de su momento, ¿no? Entonces creo que vale la pena revisarla, sobre todo porque es una actualización del género en clave humorística, que no es algo tan común en la actualidad, ¿no? Y que busca deliberadamente incomodar al público, al vidente, al que está en la sala de cine o viendo en su televisión, y creo que lo logra con creces. Es una película que cuando creemos que ya terminamos de ver lo peor, cuando creemos que ya terminamos de ver lo más terrible, siempre hay una escala mayor, ¿no? Y esta escala a la que llega la película remite siempre a otras películas de terror corporal, de terror en general, de neobrutalismo, de giallo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, creo que para empezar la revisión o la recomendación, tengo que decir que esta es una película compuesta de muchas otras películas, ¿no? Deliberadamente la directora está haciendo una especie de collage que refiere al cine de terror clásico, ¿no? Y creo que lo logra de una manera espectacular. Pero bueno, ¿de qué trata? ¿De qué trata La Sustancia? Es una película sobre una actriz ya mayor que un día es despedida de un programa de aerobics, ¿no? De ejercicios en el cual ella es la principal estrella, ¿no? Y entonces comienza a sentirse ya mayor, ¿no? Ya vieja. Eh, por azares del destino termina encontrando una sustancia, un objeto verdoso, ¿no? Esos potingues verdes que dicen por ahí, ¿no? Por el cual puede crear un doble de sí mismo mucho más joven, ¿no? Una versión de ella mucho más joven y bella y lozana y etcétera. Entonces, cuando se le presenta esta oportunidad, decide tomarla en ese momento y de su cuerpo sale esta otra persona, ¿no? Es literalmente de su cuerpo, expulsa al cuerpo de esta otra mujer joven, ¿no? Y entonces las reglas del juego, las reglas de esta sustancia son muy claras. Tienen que turnarse entre ellas una semana para que puedan recuperar el líquido que les sirve para mantenerse vivas, ¿no? Y que les sirve para mantenerse de alguna manera jóvenes. Entonces, una a otra se van turnando al principio, pero muy pronto de la película rompen esas reglas, sobre todo la más joven rompe la regla, ¿no? Y entonces la otra, la mayor, se ve afectada por este rompimiento de las reglas, ¿no? La película, a partir del punto en el que se rompen las reglas, que es un momento en el que se extrae más sustancia y se está más tiempo del debido consciente, ¿no? Porque como se van compartiendo semana y semana, una de ellas queda inconsciente durante la semana que la otra está consciente. Comienza a romperse las reglas entre ellos dos, el equilibrio entre las dos, y entonces la película se va en un crescendo, ¿no? Va creciendo la intensidad de la película a niveles que cada vez son mayores, ¿no? Y llega un punto en la misma cinta que es tan álgido el nivel del crecimiento del horror y de la deformación corporal que
realmente alcanza tintes ya casi satíricos, ¿no? Casi paródicos, ¿no? Pero es deliberado, ¿no? Toda la película está construida como una especie de parodia en tono oscuro, en tono horrorizante, y me parece que eso es uno de los grandes logros, porque solemos ver cine en donde la desesperación y los gritos y la oscuridad es un motivo que hace que se mueva la película, ¿no? Aquí en la sustancia, si bien es algo que está allí, esto queda diluido por los escenarios blancos, por las luces neones, por la música electrónica, por el mundo del glamour de la televisión, ¿no? Queda un poco diluido, ¿no? Y entonces se convierte por momentos en una especie de sátira, en una especie de parodia, ¿no? En el cual los personajes se presentan deliberadamente grotescos, ¿no? Y creo que justamente la cuestión del grotesco, entendido como un carnaval, ¿no? Que es el grotesco bastiniano, y el grotesco entendido como la deformación y la destrucción del cuerpo y del mundo y del orden del mundo, que era como lo entendía Kaiser, ¿no? Un estudioso alemán. Aquí podemos verlo, ¿no? Las dos al mismo tiempo. Entonces me parece que la sustancia logra una síntesis entre los dos tipos de grotesco que existen, ¿no? O que se han identificado, ¿no? El grotesco gótico romántico y el grotesco medieval, ¿no? Carnavalesco. Entonces creo que desde allí tenemos una obra interesante de análisis, pero este solamente es un primer nivel de análisis de esta obra, ¿no? Me interesa también rescatar el otro nivel que está allí, que es el nivel del intertexto, ¿no? ¿Qué es un intertexto? Es lo que llamamos comúnmente la referencia, ¿no? Cuando nosotros logramos identificar una referencia a otro elemento de la cultura, es un intertexto, ¿no? Suele aparecer en la literatura, pero vamos a aplicarlo también de repente en el cine, ¿no? Por ejemplo, en Shrek, ¿no? Cuando vemos a la princesa no sé, en peligro, ¿no? Es un intertexto. Cuando agarra una manzana, por ejemplo, es un intertexto de Blancanieves, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Referencias a otros elementos de la cultura vamos a encontrarlo en muchas películas y en muchos libros y en muchas historias. La película de la sustancia está cargada de intertextualidad, ¿no? Tiene una gran cantidad de referencias a otras películas, pero esas referencias no están colocadas allí como guiños, sino como elementos que hacen avanzar la historia y como elementos que se entrelazan en una especie de collage grande, ¿no? Es decir, yo ponía en Twitter, ¿no? Que es como esas imágenes que son fotografías pequeñas que unidas entre ellas hacen una gran imagen, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Tanto la fotografía chiquita como la gran imagen, ambas tienen sentido y solamente se pueden ver cuando nos acercamos a esa imagen, ¿no? Entonces yo creo que pasa un poco eso con la sustancia, ¿no? Si nosotros la vemos como una película en su totalidad, es perfectamente, se deja ver, ¿no? Perfectamente, tiene un cierto sentido, un cierto ritmo de lo terrible, de lo angustioso que vamos a disfrutar, ¿no? Entre comillas, si eso nos gusta este tipo de cine. Pero además si tenemos el intertexto, es decir, si tenemos el texto borrado que está detrás de esa escena o de ese momento, vamos a darnos cuenta que en realidad la película se construye así, ¿no? Con pequeños bloques de referencias que unidos hacen una gran obra referencial, ¿no? ¿Y a qué se está referenciando? A Kubrick, a David Lynch, se está referenciando a Carpenter, se está referenciando a Cronenberg, a las películas del brutalismo francés, a las películas del giallo italiano, ¿no? Al body horror de los años 70, al cine de terror de serie B de los años 50. Entonces, esta mezcolanza, esta melange que está colocada dentro de la película, se armoniza porque solamente se disfruta cuando uno lo puede identificar, ¿no? Si uno no tuviera ese intertexto, esa referencia, igual podría entender la película. Entonces creo que esa tensión, ¿no? Entre la referencia y la misma historia se consigue de una manera muy interesante por la cantidad de tensión que se maneja dentro de la historia. No quisiera como arruinar cuál es lo que ocurre cuando las reglas comienzan a ser rotas, porque me parece que la cuestión de la bruja, la cuestión del cuerpo deforme, la cuestión de los límites del cuerpo entendido como un espacio de representación, tal como lo entiende el sociólogo David Le Breton,
¿no? Me parece que está allí muy colocado y es muy digno de revisarse, ¿no? Aquí no me da el tiempo de tomarme y poder revisar cada uno, porque además no quiero arruinar qué es lo que pasa en la película, sobre todo a partir de cierto momento en el que las reglas ya se rompieron por completo, cierto momento en que los personajes, los dos protagonistas aparecen al mismo tiempo, ¿no? Conscientes. Creo que a partir de ahí la película, que es la más o menos los últimos 40 minutos, se vuelve una locura. He leído en comentarios de Facebook que justamente esos últimos 30 minutos son los que no les ha gustado a las personas porque se vuelven demasiado locos o exagerados, ¿no? Justo me parece que esos últimos 30-40 minutos son los que están más cargados de sentido. Son los que si no tenemos la referencia, quizás vamos a verlos como exagerados, ¿no? Pero cuando se tiene la referencia, cuando se sabe exactamente a qué está parodiando o a qué está homenajeando la directora en cada una de las escenas, la verdad es que se vuelve un gran disfrute ver esa película y se vuelve también muy incómoda, ¿no? Se vuelve muy incómoda de ver por la cantidad de sangre, por la cantidad de deformaciones corporales, por la locura a la que lleva la directora. Pero me parece que es una locura, una exageración necesaria para este tipo de películas, ¿no? Creo que justamente si el público se incomoda al verla, el objetivo está logrado. Entonces, pues nada, ahí la dejo, ¿no? Para que puedan ir a verla. Y repito, no creo que sea para todo el mundo. Creo que hay muchas personas que no les va a gustar, sobre todo por la cantidad de sangre, de entrañas que podemos ver ahí. Pero si es algo que podemos soportar, creo que es una gran película. Entonces, pues nosotros nos vemos aquí pronto. Maru va a tomar el canal dentro de una par de semanas, dentro de una semana. Y pues yo volveré dentro de 15 días con una recomendación literaria. Nos vemos.